Hola, hola, ¿qué tal mis tejiartistas? Yo soy Gloria Paredes y ya estamos aquí en una oportunidad más para poder el día de hoy aprender a tejer o realizar el escote redondo en un jersey, ¿sí? Yo tengo aquí esta muestrita muy pequeña solamente para poder darles el paso a paso detallado de cómo vamos a rematar, cerrar o disminuir los puntos para dar forma a este cuellito redondo. Esta es una técnica que se adapta para toda medida en talla y para toda medida en agujas y en lana. A continuación el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer el escote de nuestro cuello tipo redondo, en esta clase vamos a ver solo la parte de adelante. ¿Sí? La parte de atrás suelo hacerla recta, pero la voy a mostrar luego. ¿Sí? En esta vez vamos a hacer la parte del cobado, la parte de adelante. Porque la parte de atrás, pues normalmente se teje recto el espaldar y se cierran todos los puntos en línea recta. Entonces ahí no hay nada más que hacer, pero en la segunda parte de este video donde veamos cómo recoger los puntos, allí vamos a ver también la parte de atrás, ¿sí? Bien, tengo acá unos dibujitos porque quiero mostrarles desde el comienzo que tenemos cuello redondo, como ven aquí. Bueno, no soy tan buena dibujante, pero allí se puede ver para diferentes tipos de mangas. Por ejemplo, las mangas rectas, ¿sí? Cuando tejemos recto sin hacer disminución para sisa y ponemos cuello redondo. O también tenemos el cuello redondo cuando hacemos la manga redonda, ¿sí? De corte redondo. Y también tenemos cuello redondo para cuando hacemos esas mangas que pasa del hombro, como en este caso aquí llega al hombro, pero en este caso es una manga bastante larga y caída. Por eso yo hice acá como unos puntitos suspensivos para que ustedes puedan ver que hasta aquí llega el hombro, pero este es una chompa como una especie de chompón o una polera bastante ancha, ¿sí? En estos casos vamos a tener diferentes cantidades de puntos. Y el modelo que tenemos aquí, vamos a decir que de alguna forma se adecua para una talla de un niño, de un adolescente, de un adulto, de agujas número 5, número 6, número 10, número 12. Aunque ustedes no lo crean, casi todas las medidas se adecuan con este tipo de cuello, ¿sí? Entonces, si ustedes van a estar tejiendo en diferentes medidas, pueden aplicar esto. Y si quieren una exactitud, pueden jugar con los números. Por ejemplo, si están trabajando con pocos puntos en una chompa pequeña, en vez de poner 12 en la base, podrían poner 8 o podrían poner 10, como podrían poner aquí 3 en vez de 2. En fin, lo que quiero mostrarles es la idea de cómo hacerlo. Pero si ustedes adecuan estos números o usan estos números para la chompa, el jersey que están tejiendo, les va a quedar bien, ¿sí? Siempre deberán tener como referencia que aquí están los puntos que van a ir para el hombro, ya sea cualquiera de estos modelos. Así que si a ustedes les está sobrando demasiado hombro o les parece que el cuello es muy pequeño, muy angosto y que la cabecita no va a pasar, porque estamos hablando de diferentes tallas de aguja y de lana, entonces lo que pueden hacer es continuar menguando 1, 1, 1 hasta tener el alto que necesitan. Ahora, otra cosa importante, yo había olvidado aquí, es, vamos a poner acá la línea imaginaria, por decirlo de alguna forma, del espaldar de la chompa. Lo voy a poner aquí, solo para mostrarles a ustedes algo que es importante. Cuando estamos tejiendo nuestra chompa, ya tenemos la medida a la que vamos a llegar porque primero hemos tejido el espaldar. Es lo que yo siempre hago, tejo la espalda y mido. Si mi espalda mide 60 centímetros, 10 centímetros antes, yo empiezo a hacer el cobado del cuello. Es decir, si mi espaldar tiene 60 centímetros en mi delantero, empiezo a hacer las disminuciones a los 50 centímetros. ¿Sí? Cosa que si me quedo por aquí y me falta altura, yo la continúo tejiendo con la cantidad de puntos que me estoy quedando, ¿sí? Que dependiendo si es este modelo, podrían ser, por ejemplo, unos 12 centímetros. Si es este modelo, podrían ser 6 o 7 centímetros en puntos. Y si es este modelo, pues podría ser cualquier cantidad de puntos dependiendo el ancho de la chompa. No sé si me dejo entender, espero que se entienda. Lo importante es que al medir todo esto con el espaldar, debe darnos un tamaño en centímetros aproximado, por ejemplo, para un adulto de 56-58 centímetros para que la cabeza pase holgadamente, ¿sí? Bien, después de haber dicho eso, vamos con la práctica. Bien,
Vamos, aquí yo tengo un tejidito simple y sencillo en punto de jersey. Vamos a poner esto a un lado y voy a tomar mis agujas. Y como les decía, indistintamente de la cantidad de puntos o de aguja con la que ustedes estén trabajando, yo aquí tengo 44 puntos. Si no me equivoco, voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 y 42. Sí me equivoqué, tengo 42, no 44. Quiere decir que mi mitad está en 21 puntos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes tengan, se van a ir al centro, justo al centro, a la mitad, ¿sí? Entonces, si yo tengo 42 puntos aquí, voy a tejer 21 puntos nada más, que viene siendo mi mitad. Y en este caso, 21 puntos en punto derecho, ¿sí? Estoy tratando de hacer este video de la forma más sencilla para que pueda servirles de guía para cualquiera de los tamaños en que ustedes estén tejiendo. Más que nada para que aprendan cómo viene siendo la forma del cuellito y ustedes ya puedan adaptarla a sus medidas. Pero casi siempre con estos números podemos trabajar bien. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Bien, 21 puntos, la mitad, ¿sí? Voy a tomar una de estas agujitas imperdibles grandes, agujas de suspenso, como la quieras llamar, o también puede ser una aguja lanera que tenía por aquí a la mano. A ver, vamos a ver. Miren, así como esta que tengo aquí. Y si no tenemos este ganchito, pues podemos usar esta agujita, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar solo con este lado y para que no nos confundamos o no nos estorbe el tejidito, vamos a pasar todos estos puntitos aquí. Pero como siempre digo, si tú puedes hacerlo de otra forma, no hay problema. Yo no dicto una ley, simplemente doy una idea, ¿sí? Bien, ahí está. Dejamos esto en suspenso, ya hemos tejido desde aquí hasta acá y vamos a empezar con nuestra disminución. Ponemos nuestra hojita a un lado, agujita, y traemos nuestro apunte, ¿sí? A ver si se logra ver allí. Estamos aquí y vamos a hacer estos 6 puntos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a hacer? De la siguiente manera. Miren bien, observen con atención, vamos a ir lo más lentito que podamos. Primer punto lo sacamos sin tejer. Segundo punto lo voy a tejer en punto de revés, ¿sí? Y voy a pasar este punto por encima. Ahí voy, un punto. Siguiente punto de revés y paso este por encima. 2 puntos. Ahora 3 puntos. Otro más. 4 puntos. Dejo otro más en revés siempre porque estoy por el revés. 5 puntos. Dejo uno más. Serían 6 puntos. Bien. 6 puntos. Y continúo tejiendo en punto revés hasta el final de esta carrera. Yo aquí voy a atar lana porque aquí se me acabó la lanita. Bien, continuamos entonces, como les decía, ya hice mi nudito y continúo tejiendo en punto revés. ¿Sí? Yo aquí estoy tejiendo punto de jersey, pero tú podrías seguir tejiendo la puntada que estuvieras poniendo. Y al final yo he puesto 2 puntitos de borde en punto derecho. Solo para que no se enrosque mi tejido, porque esto es una muestra, ¿sí? Bien, terminamos. Ahora vamos por aquí y tejemos toda esta carrera en punto derecho. Así, miren. Bien, continúo tejiendo entonces hasta llegar aquí donde tengo el último puntito que lo voy a pasar sin tejer. Miren, he tejido hasta acá y este lo paso sin tejer. Doy la vuelta a mi tejido
y según mi indicación me toca 2, disminuir 2 puntitos. ¿Sí? Voy a traer un lapicito para ir poniendo una aspita en lo que voy realizando. Entonces doy la vuelta a mi tejido y tomo este punto y este punto y el anterior lo paso por encima de este, así. Miren, lo voy a volver a hacer de nuevo para que quede todo bien clarito. Ahí está. Este que está sin tejer lo paso aquí a la aguja derecha, paso este también y luego el que está acá, el primero, lo paso por encima, así como cuando remato los puntos. Ahí está. Y ahora ahí sería un punto rematado. Aquí voy y tejo el segundo, hago esto y paso el anterior por encima. Y allí he rematado mis 2 puntos, continúo tejiendo en punto revés hasta terminar esta carrera. Vamos a dar. Bien, terminé esta carrera, doy la vuelta y voy a tejer en punto derecho porque estoy por el derecho, ¿sí? De nuevo tejo todos estos puntos en la puntada que corresponde hasta quedarme con solo un puntito en mi aguja izquierda. Así. Y lo paso, bueno, así lo paso sin tejer, ¿sí? Miren cómo va quedando esto. Doy la vuelta a mi tejido y me tocan 2 más. Entonces voy a pasar este primer punto y este segundo punto sin tejer y el anterior pasa por encima, ¿sí? Como cuando disminuimos. Luego tejo este en punto revés porque estoy por el revés y sería mi segundo remate o disminución de puntos y continúo tejiendo toda esta carrera hasta terminar. Bien, termino esta carrera, doy la vuelta y continúo tejiendo en punto derecho. Miren cómo está quedando. Aquí se ve un poquito más grande este puntito, pero es porque no lo hemos tejido, pero es necesario que se haga así, ¿sí? Luego todo esto van a ver ustedes cómo va a quedar muy bonito. Bien, vamos entonces tejiendo todos mis puntos otra vez, menos el último. Ahí está. Y este lo paso simplemente. Doy la vuelta a mi tejido y me corresponde otra vez disminuir 2. Entonces paso este y el que sigue sin tejer y ya saben que el anterior va por encima. Ahí hay una disminución y aquí haría mi segunda disminución, ¿sí? Pasando este punto por encima. Y termino de tejer esta carrera como corresponde a la puntada que estoy tejiendo. Bien, terminé esta carrera, doy la vuelta a mi tejido, ¿sí? Perdonen allí un movimiento brusco. Bien, y continúo tejiendo todos los puntos menos el último. Y voy a marcar aquí. Estoy haciendo la disminución de 1, solo me faltaría 1, ¿sí? Entonces paso sin tejer, doy la vuelta, paso el primero y el segundo sin tejer y el anterior pasa por encima. Y ahí está la disminución de 1 que iba a hacer y continúo tejiendo hasta terminar esta carrera, ¿sí? Doy la vuelta, ¿sí? Y nuevamente repito lo mismo, tejo como corresponde al punto y dejo el último puntito sin tejer. Lo paso sin tejer, doy la vuelta y este es mi último descuento o disminución. Y repito lo mismo, paso el primero sin tejer, el segundo también y el anterior va por encima, ¿sí? Y termino de tejer esta carrera. Hasta allí he concluido la mitad de mi escote redondo. Bien, vamos a darle la vuelta al tejido para poder apreciar cómo se ve. Ahí está. Aclaramos la imagen y miren, por ejemplo aquí como esta es una muestra nada más, y aquí quiero aprovechar para explicar esto,
Como esta es una muestra nada más, me están quedando muy poquitos puntos. En realidad no me deberían de quedar tan poquitos puntos. Se supone que aquí hay más, porque yo lo único que quería era una cantidad de puntos que me dé para poder desarrollar el escote, ¿sí? Pero vamos a suponer en el caso de ustedes que estén tejiendo esto que vendría siendo como la talla de una chompita para un año o un jersey para un año. Entonces lo que pueden hacer para que no les quede tan pocos puntos es suprimir los dos últimos puntos de 2 o suprimir una vez de 2 y terminar con 1 y 1. ¿Sí? Por eso les decía que podemos jugar con estos puntos, pero la idea es hacer este escalonado. ¿Sí? Entonces, a más cantidad de puntos, unas disminuciones menos, a menos cantidad de puntos, unas disminuciones más de 1 en 1. Bien, espero que esa parte se haya entendido. Luego de aquí voy a continuar tejiendo todo lo que me falte para tener desde aquí hasta donde debo de llegar 10 centímetros. Por ejemplo, yo voy a tomar mi centímetro, miren, y voy a medir así. Voy a retirar el cuadernito un ratito porque quiero que se entienda bien. Voy a poner mis agujas muy rectitas allí es donde deben estar, ¿sí? Muy derechitas. Y yo voy a ubicar acá 10 centímetros, que es el espacio que siempre debo dejar. Lo pongo allí y miren, perdón, me están faltando 4 centímetros y medio, es decir, yo debo de tejer hasta aquí todavía con estos puntos en línea recta, ¿sí? Como les digo, si fueran demasiados puntos, continúo disminuyendo de uno en uno. Y si son menos puntos, si son muy pocos puntos, pues evito una o dos disminuciones jugando con los números, ¿sí? Pero tengo que alcanzar desde aquí del cuellito hasta el nivel de atrás 10 centímetros, ¿sí? Bien, ahora yo voy a continuar tejiendo en línea recta hasta alcanzar mis 10 centímetros para luego poder hacer el otro lado, ¿sí? Entonces voy a tejer así como normalmente lo hago, ya sin disminuciones porque ya presenté allí mis disminuciones, ¿sí? Bien, lo que voy a hacer aquí, miren, antes de continuar es lo siguiente. Aquí voy a tejer este último punto, este último ya después de mis disminuciones, voy a acercar en punto revés, ¿sí? Tejo en punto revés y aquí lo paso sin tejer, como si lo tejiera en punto derecho, miren, lo paso así, sin tejer, ¿sí? Y luego continúo tejiendo como corresponde. ¿Por qué? Porque eso me da más facilidad para poder recoger mis puntos luego al momento de tejer el cuellito. Yo aquí estoy poniendo 2 puntos en derecho solo para que no se me enrosque el tejido. Y así voy a continuar tejiendo, miren. Así. Hasta alcanzar mis 10 centímetros desde la base de mi cuello. El último punto lo voy a tejer en punto revés. Bajo la hebra. Y luego el primer punto lo paso sin tejer y sigo tejiendo como manda la puntada. Entonces van a ver cómo se va a formar aquí un filito que nos va a facilitar el recoger los puntos. Miren, ahora les muestro. Damos la vuelta a nuestro tejido y miren. Estas cadenitas que se ven aquí de la disminución se siguen formando aquí. Entonces así, a ver, perdónenme, aclaramos ahí está. Entonces así vamos a poder recoger muy bien los puntos, ¿sí? Un truquito que sirve de mucho. ¿Cómo lo hemos hecho? Fácil, solo en uno de los lados. Tejemos normal, como nos manda el patrón, pero el último punto en punto revés. Bajo la hebra, porque aquí este lo paso como si fuera a tejer en punto derecho. Y luego subo la hebra porque mi puntada me pide punto revés. Así nada más, continúo tejiendo hasta tener 10 centímetros. Y nos encontramos al término de esta medida. Bien, he continuado tejiendo y miren, ya estoy aquí en 10 centímetros, ¿sí? Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es rematar los puntos como ya se los mostré antes. Primer punto derecho, segundo punto derecho, paso el anterior por encima, así hasta el último puntito para cortar la hebra y terminar este lado del tejido. Bien, terminé hasta el último puntito. Ahora voy a cortar la hebra. Dejo un poquito largo para coser si es necesario y pasamos por aquí el último punto
y así se ve el final de este lado de nuestro tejido. Ahora vamos a poner los puntitos que tenemos aquí en espera en nuestra aguja. Bien, entonces vamos a poner los puntos en nuestra aguja. Ya está. ¿Cómo voy a incorporar la lana aquí? Fácil y sencillo, miren. Bien, ¿cómo vamos a hacer acá? Miren, vamos a tomar un ganchillo, no muy grueso, delgado, que podamos introducir en la línea de este punto, miren, de este puntito, ¿sí? Entonces vamos a tomar con la patita de acá, ingresamos en este huequito y vamos a doblar nuestra lanita así, ¿sí? Dándole un largo de unos 5 o 7 centímetros y tomamos esta hebrita y la pasamos por aquí, así. Vamos a pasarla, ¿sí? Y vamos a hacer un nudito, simple y sencillo, nada más. No vamos a hacer dos nudos, sino solo un hito allí nada más. Ponemos las hebras hacia atrás y empezamos a tejer como corresponde aquí. La misma disminución, las mismas cantidades de puntos, pero esta vez en punto derecho porque estamos por el derecho de la labor, ¿sí? Entonces voy a empezar así. Paso el primer punto sin tejer, paso el segundo punto, tejo el segundo punto, ¿sí? Y el anterior lo monto por encima. Una disminución. Dos disminuciones. 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Bien. Ahí están las 6. Ahora continúo tejiendo hasta el final de los puntos en punto derecho. Bien, terminé la carrera, doy la vuelta y voy a tejer como me indica el tejido, ¿sí? Aquí en el borde yo puse 2 puntos para que no se enrosque, ya les dije, y luego continúo tejiendo como manda el tejido, en este caso en punto de revés, todos los puntos hasta quedarme con un último punto. Lo mismo que hacía al otro lado, ¿sí? Es lo mismo, solo que en este caso vamos a trabajar por el lado derecho de la labor. Ahí está. No tejo el último punto, simplemente lo paso, doy la vuelta a mi tejido, tomo este último puntito, tejo el que sí, perdón, no lo tejo, aquí ya los dos están sin tejer, y paso este por encima, ¿sí? Ahí hice una disminución y como me corresponde hacer dos, tejo una vez más un puntito y paso por la segunda disminución. Y voy marcando, ¿sí? En mi cuadernito, bueno, acá no lo están viendo ustedes, pero yo estoy marcando mi primera disminución de 2 puntos. Siempre es importante marcar para no confundirnos. Y continúo tejiendo todos los puntos hasta el final, como ya lo habíamos hecho, ¿sí? Bien. Así se está formando la cadenita, igual que al otro lado. Aquí tenemos una abertura, pero nada de esto se va a notar luego. Damos la vuelta a nuestro tejido. Aquí tejo mis 2 puntos derechos como lo manda la puntada y levanto la hebra para tejer en punto revés. Tantos puntos como sea necesario hasta quedarme con un solo puntito aquí en mi aguja izquierda. Ahí vamos. Así. Y paso sin tejer el último. Recuerden que no se teje, ¿sí? Luego por el lado derecho lo paso como si lo tejiera en punto derecho y paso el segundo también, los dos sin tejer. Y el anterior pasa por encima. Una disminución, ahora sí tejo y una segunda disminución. Mi segunda disminución de 2 puntos y continúo tejiendo. Bien, terminé de tejer aquí, doy la vuelta y tejo por el lado del revés de mi tejido tal y como lo indica el patrón, ¿sí? Hasta quedarme tan solo con un puntito en mi aguja izquierda.
este puntito que no tejo porque lo paso sin tejer. Doy la vuelta a mi tejido y esta sería mi tercera disminución de 2 puntos o remate de 2 puntos. Paso este punto sin tejer y este también como si los tejiera del derecho y el anterior pasa por encima. Un punto y 2 puntos rematados o disminuidos. Y continúo tejiendo en punto derecho. Termino. Doy la vuelta al tejido y continúo tejiendo. Ahora me faltan 2 remates de 1 y 1. Entonces continúo así hasta quedarme con un puntito nada más, nuevamente. Este puntito que no tejo, sino que paso como si tejiera del revés, porque estoy por el revés. Y luego cuando estoy por el derecho lo paso como si tejiera del derecho. Los dos. Este pasa por encima y es mi primer remate de un puntito. Y continúo tejiendo como el patrón o el tejido lo manda. Doy la vuelta y continúo tejiendo hasta que me quede con un puntito nada más en mi aguja izquierda, que es el último que voy a disminuir. Aquí está, lo paso sin tejer, doy la vuelta a mi tejido, ¿sí? Paso este primer punto sin tejer como si fuera derecho, este también, y el anterior pasa por encima, y así he terminado todas estas disminuciones, quedándome con estos puntitos nada más aquí en mi tejido, ¿sí? Entonces a partir de aquí voy a continuar tejiendo en línea recta hasta alcanzar la misma medida del otro lado, contando las carreras ahora sí, para no equivocarme y que todo me quede exacto. Y recuerden que si el cuello, debido a las agujas que uso o la lana que estoy usando, se ve muy chiquito o muy angosto y ustedes sacan la medida y toda la medida, miren cómo la pueden sacar así, miren, una vez que ya están a la altura o que ya han hecho uno de los lados, ya pueden sacar. ¿Sí? Aquí simplemente imaginan la línea recta, vamos a quitar esto, allí, ponen aquí donde iría y hasta aquí tenemos casi 20 centímetros, 19. Y comenzamos a medir así, 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 y hasta llegar aquí tengo, miren, 58 centímetros, la cantidad que necesito para que pase una cabecita, porque una cabecita mide hasta 55, 56 centímetros, así que está excelente la medida, ¿sí? Pero si en el caso de ustedes, debido a que están trabajando con otro tipo de agujas y de lana, les faltaría 1 centímetro o 2, simplemente continúan haciendo sus disminuciones, porque aquí obviamente van a haber más puntos, esta es una muestra nada más. Y si ven que está quedando muy escotado, pues simplemente menos puntitos de disminución. O aquí en la base, en vez de 12, 6, 6, podrían poner 5, 5 o 4, 4, ¿sí? Entonces, bien, continuamos tejiendo hasta la altura para continuar con el siguiente paso. Y bien, mis tejeartistas, he terminado. Así es como debe de quedar nuestro cuellito. Miren, tenemos esta cadenita que pasa por todo este borde. ¿Sí? Bien. Lo que tenemos aquí es lo que está aquí en nuestro cuadernito. 6, 2, 2, 2, 1, 1. ¿Sí? En total estamos disminuyendo 28 puntos. Tenemos 6 más 6 que están aquí, son 12, 13 y 14. Y 14 de este lado, 28 puntos. Bien, así es como se ve nuestro cuellito y esta ha sido la primera parte. En el siguiente capítulo o siguiente video vamos a ver la segunda parte, donde vamos a unir la espalda aquí y vamos a sacar todos los puntos para poder tejer ahora sí la franja del cuello. Gracias por acompañarme. Un besito muy grande, espero que este video te sirva, que puedas adaptarlo a cualquiera de tus tejidos, de tus jerseys que estás tejiendo. Y muchísimas gracias por acompañarme. Hasta una próxima oportunidad. Dios nos bendiga a todos.